¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, vimos en los dos videos anteriores, en primer video vimos el original de Dios en la creación del mundo, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, crea al hombre, crea primero los animales y primero crea los cielos y la tierra, los tres actos creativos de Dios. Y es importante marcar esto, ¿no? Que cuando Dios crea algo lo hace perfecto. Y ya sé lo que me vas a decir. Y el texto del versículo 2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, lo vamos a explicar en otra ocasión. Pero vamos a lo concreto y lo que Dios nos enseña, ¿no? Allí en su palabra. Vamos a hacer un ajuste de la cámara. Ahí estamos. Entonces, cuando Dios crea algo, lo crea perfecto y establece, en el caso de los planetas, los cielos y la Tierra, las galaxias, su órbita. La Tierra gira y rota sobre su propio eje. Es decir, ¿quién estableció esto? ¿Quién puso esta ley en la Tierra? Dios. Creemos que la Tierra es el centro del universo porque allí Dios se manifestó, se mostró. Creemos en la revelación progresiva de Dios que comenzó justamente con Adán, ¿sí? Continuó con Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y progresivamente Dios se fue mostrando hasta que llegó en la persona del Señor Jesucristo. Y después Dios continúa enseñando, mostrando su palabra y todo lo que necesitamos saber a través de los apóstoles y por último a través de la palabra de Dios impresa. La Biblia es el pensamiento de Dios llevado a la tinta, a la escritura. Revelación progresiva de Dios, que toma la iniciativa de Dios, que Dios comienza. Si Dios no hubiera querido revelarse o mostrarse, no sabríamos hoy nada de Él. Y lo poco o mucho que sabemos está en la palabra de Dios, que es completa. Por eso, si vos querés conocer más a Dios, tenés que leer más tu Biblia, tenés que penetrarte en la Biblia, meterte en la Biblia, hacer la carne en tu vida, ¿sí? Como dijo Ezequiel, y la comí, ¿sí? Comer palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios y por supuesto en la oración. Esto llevaría a una vida de santidad. La Biblia está llena de pasajes que habla de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está la santidad progresiva, que es nuestro propio deseo de ser santos y crecer en santidad a través de la palabra y la oración. Está la santidad posicional, que es la que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la verdad. El Espíritu Santo empieza a morar en el cristiano, en cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo y nos da la luz necesaria justamente para conocer a Dios a través de su palabra y también tener contacto con Él y hablar con Él a través de la oración. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Dios dejó establecido en el original, en el principio, la verdad. Y la verdad es todo lo que está en su palabra que nos enseña, lo que estuvimos leyendo en Levítico. Estamos tratando con relaciones sexuales ilícitas. Estuvimos viendo en el video anterior del versículo, llegamos hasta el versículo 18. ¿Sí? Donde terminó allí la escritura diciendo: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Leímos en Reina Valera 1960, vamos a leer en la nueva versión internacional, ¿sí? El versículo 18 que dice así: no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. Pecado.
Es decir, toda rebelión a Dios y a lo que enseña su palabra, ¿sí? La palabra de Dios, es pecado. El pecado es rebelión, es desobediencia a Dios. Adán y Eva pecó cuando comió del fruto, ¿sí? Del árbol que no debía comer. Fue desobediencia. Allí comenzó el primer pecado eh, en la tierra que se pueda saber a través de un humano, del ser humano, aunque el pecado había nacido antes, que es un tema para otro día. Y hoy vamos a leer entonces del versículo 19 al 30 y aquí vamos a finalizar por hoy. Dice así la palabra de Dios. Scofield tiene en esta parte, a partir del 19, dice lujuria ilícita. Anótatelo. Lujuria ilícita. ¿Qué es lujuria? Busca en el diccionario. Te habíamos comentado la primera vez que íbamos a tratar, ¿sí? Vamos a estudiar con dos diccionarios. Uno, el diccionario ilustrado de la Biblia Caribe, y el otro, el diccionario expositivo del Nuevo Testamento en palabras. Lujuria, coite es la palabra en griego, con cada kilo, ¿sí? Ko-o-i-te-ie. Primariamente un lugar donde acostarse y luego un lecho, especialmente el lecho conyugal. Denota en Romanos 13:13, relación sexual ilícita, lujurias. Besón, un comentarista, dice lechos, lascivia, desenfreno sexual. Qué importante esto, ¿no? Desenfreno sexual. Y yo le agregaría allí esta interpretación del diccionario de Vine, desobediencia total a Dios, ¿sí? Lujuria. Entonces, comenzamos con el versículo 19 que dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, en el periodo, ¿no? Versículo 20. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 22. Un tema aquí importante que tiene mucho que ver con ideología de género y demás. Dice, y no te echarás con varón como con mujer. Y fíjate la palabra que dice la Reina Valera, dice es abominación. Y vamos a leer en la nueva versión internacional, el versículo 22 del Levítico 18, ¿sí? Que dice así, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. Tanto la Reina Valera como la nueva versión internacional dice que es abominación. Versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Vamos al versículo de la nueva versión internacional. El versículo 23, no tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, esto es una depravación. ¡Wow! Tremendo, terrible, ¿no? Es decir, y esto es muy común, mucha gente dice, pero esto es de antes, esto, mi hermano, mi hermana, hoy es muy común en el mundo, en Egipto. Cuando hablamos de Egipto estoy hablando en forma figurativa, porque Egipto es figura del mundo, así como Dios sacó a Israel de Egipto, Dios sacó a los hijos de Dios, a los cristianos del mundo, para sentarlos en lugares celestiales, ¿sí? Para hacerlos sus hijos. Y ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al pueblo de Dios, a la familia de Dios, pertenecemos a la iglesia. A la iglesia pertenecemos. Entonces, qué importante es entender esto, que esto uno
¿Por qué estábamos estudiando esto? Para que vos te des cuenta, mi hermano, mi hermana, no sé cuántos años tenés, si 10, 15, 20, 30 años, 70, 80, 90, si nunca lo estudiaste es tiempo que lo leas, que lo estudies y lo enseñes, ¿sí? A tus hijos, a tus nietos, a tu familia, que todo eso del mundo es perversión, depravación. Es terrible, porque justamente todo esto está cada vez aumentando más en el mundo, cada vez más. Ya existía, sí, ya existía, desde la época de los Césares ya existía. Calígula, los emperadores eran muy perversos, algunos de ellos, ya practicaban la homosexualidad, la zoofilia, relación sexual con animales. Ya esto es viejo, ¿por qué? Porque justamente ahora vas a ver, vamos a ver acá, nos quedan 5 versículos y terminamos, justamente por qué y de dónde. Bueno, entonces, versículo 24. Y ninguna de estas cosas, en ninguna, perdón, de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, de delante de ustedes. ¿Sí? Terminamos y después hacemos una aclaración que hace Scofield. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Versículo 26. Guardad, pues, vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Esto es importante entenderlo. Ni el creyente, ni el cristiano, ni el que no es cristiano podés tolerar esto. Fíjate lo que dice acá. Ni el extranjero. ¿Quién sería en este caso el extranjero? Sabemos que es alguien que viene de otro país, pero en nuestra vida diaria, en nuestro día de andar, ¿sí? Podemos usar como una metáfora para ni tolerar al que no es cristiano que avale esto y esté de acuerdo con esto, sino mostrarle a través de la palabra de Dios con amor, sin odiarlo, como decíamos en el otro video anterior, sin odiar al homosexual, sin despreciar a la lesbiana o al travesti, ¿sí? Pero con todo respeto mostrarle que necesitan salvación, necesita cambiar sus vidas, pedir perdón por sus pecados, y Cristo los ama. Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado y le da la oportunidad de cambiar. Entonces es importante. Vamos a terminar los últimos versículos con la nueva versión internacional. Versículo 26 estamos leyendo. Vamos aquí al 26. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Recordad que eh, en Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo y los consumió a todos, inclusive a la vida animal y vegetal, no quedó nada. Cualquiera que practique alguna de estas cosas, de estas abominaciones, será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominaciones, costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Terrible, mi hermano. Por eso Dios es muy claro en esto. Y termino con esto. Te quiero hacer el comentario que hace la Biblia 1960, Reina Valera, con apuntes de Scofield. Escuchar el comentario que hace aquí el doctor Scofield con respecto al versículo 24 que hemos leído de Levítico 18. Dice, estas listas de prácticas abominables que debían evitar los hebreos señala de una manera vívida la extrema degradación de la moralidad cananea. Los cananeos habitaban antes esta tierra, fueron sacados de ahí, echados. Descubrimientos arqueológicos han producido muchos ejemplos de esta condición que era tan terrible
que un Dios santo tuvo que ordenar la exterminación completa de los cananeos. Dios ordenó la exterminación completa de los cananeos. Varios siglos antes Dios había anticipado que para este tiempo la maldad del amorreo sería total. Génesis 15:16. La arqueología ilustra la creciente degeneración moral de la civilización cananea durante este periodo. Qué terrible que es esto, los descubrimientos arqueológicos, ¿sí? Los dibujos, los grabados, muestran, justamente dan señal de que esa civilización era totalmente depravada, corrompida y pervertida. Entonces Dios los lleva al pueblo, a Israel, a habitar esas tierras, de tierras buenas que Dios tenía preparado para Israel. Y justamente Dios les advierte de todo esto como hoy nos advierte a nosotros, a los cristianos y al hombre de este mundo también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, se cumple. Toda esa lista que hemos visto de situaciones, de sexo ilícito, se resume de una sola palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y una señal de ese amor es la obediencia, la vida santa y pura a través de la palabra de Dios, a través de creer la palabra. Muchas veces insistimos en leer la Biblia para conocer más a Dios y en orar, pero de nada sirve leer y estudiar mucho la Biblia si lo que leemos, ¿sí?, lo que entendemos, no lo practicamos, no lo creemos. Es decir, practicar la Biblia es cuando creemos el texto bíblico y empezamos a usar el lenguaje bíblico y a usar la educación bíblica. Esto educa, esto educa. Es importante entender, mis hermanos, mis amigos, y ya terminamos esta parte aquí de enseñanza del sexo ilícito. Después vamos a tener un tercer o cuarto o último video donde vamos a hacer una aplicación casi práctica de todo lo que venimos viendo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la verdad de la sexualidad que el ser humano tiene, porque lo que siente el joven de 12, 13, 14 años a esa edad, Dios lo puso allí. Pero Dios lo puso ¿para qué? Para que a través de la conciencia, que es la que determina lo bueno y lo malo, y habíamos visto también en videos anteriores y charlas anteriores cómo formar una buena conciencia, que la buena conciencia se puede formar de dos lugares. En primer lugar, de la misma naturaleza que Dios ha creado, nos enseña, ¿sí?, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en segundo lugar, a través de la palabra de Dios, la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, ¿sí?, que es las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí?, inclusive el apóstol Pablo para la era de la iglesia y Pedro. Entonces, una buena conciencia es aquella que está formada creyendo y practicando lo que la misma naturaleza enseña y lo que la misma Biblia enseña. Entonces es importante entender esto, lo que el jovencito siente, lo que la niña siente a esa edad temprana en su organismo. Dios lo puso, ¿por qué? Porque Dios creó varón y mujer para que a través del matrimonio, que es maravilloso, que es hermoso, que es en una forma, la forma más pequeña de iglesia, porque dice: donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y dos en un matrimonio son dos, y allí está en medio de ellos. Y cuando el esposo y la esposa van al lecho nupcial, ¿sí?, a su cama, y están juntos allí, amándose, eso lo creó Dios, eso lo puso Dios. Por favor, hermana, no tengas temor de que tu esposo te vea en la desnudez de tu intimidad. Hermano, no tengas temor que tu esposa te vea en la desnudez tal cual como Dios te hizo en la intimidad. Es decir, eso lo hizo Dios y es hermoso, es santo, es puro. La relación sexual en el matrimonio, en la intimidad, es pura y santa, pura y santa. Así como participar
de la cena del Señor es solamente para los hijos de Dios. No hay que confundir, es para los hijos de Dios. Es la intimidad allí en la cena cuando le decimos al Señor: gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por ese cuerpo maltratado, crucificado, morido por mis pecados, y gracias por esa sangre derramada. Es algo muy íntimo que solamente el cristiano, el Hijo de Dios, comprende. Es la relación de la iglesia con el esposo, con Cristo. Así en el matrimonio, en lo íntimo, cuando dice allí Cantares: el Rey me ha metido en sus cámaras, ¿sí? El Rey me ha llevado a sus cámaras. Es un lugar privado, es un lugar íntimo, donde no hay lugar para terceros. ¿Por qué? Porque Dios ha creado eso, ha creado el matrimonio, la relación, la unidad a través de la mente, del espíritu y del cuerpo de dos personas, hombre y mujer. Cuando Dios creó a Adán, le dio una compañera idónea, Eva. Una compañera, no dos. Por eso Dios hubiera querido que fueran dos mujeres. Sí, le hubiera dado dos mujeres, hubiera creado dos mujeres, dos Evas para Adán, pero no creó una sola. ¿Sí? Una sola. Entonces, qué importante es entender esto, que dentro del matrimonio, en la intimidad, yo no sé cómo hay hermanos o hermanas que no entienden esto, que todavía pasan años de casados y tienen vergüenza del esposo, o no sé cuál es el problema que puede existir. Vamos a tener un video privado que solamente se lo vamos a enviar o mandar a quien nos solicite por WhatsApp, donde vamos a hablar sobre el acto de relación sexual dentro del matrimonio, según los médicos y según la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, entender que Dios creó el original, y el original no es fotocopia, es original. Creó varón y mujer, los creó. Mi hermano, mi hermana, una palabra para quien pudo haber no entendido esto y haber pecado. Tal vez haber pecado de tener una relación sexual ilícita. Tenés que confesar ese pecado, hermano, hermana. Dios te va a perdonar. Dios perdona todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Dios, por supuesto. Entonces, ese es un tema. Vamos a hacer un corto video para explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora te quiero decir, si fuiste divorciado, si estás divorciado, si fuiste abandonado por tu esposo o por tu esposo y te pidió el divorcio, mi hermano, mi hermana, Dios te ama, Dios quiere utilizarte para servirle, que le sirvas y dar testimonio a otros. Es decir, si cometiste un pecado, si cualquier sea tu pecado, confiésalo. Dios te perdona y Dios te ama. Antes a los divorciados que iban a una iglesia los miraban como una cosa rara. Pecado de la iglesia también, de los hermanos, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que amar e integrar a las personas y restaurar a las personas a la vida y a la comunión plena, en comunión con Dios, con una iglesia o asamblea local. Hubo mucha ignorancia durante muchos años sobre estos temas, ¿sí? Sobre el divorcio, sobre la separación. Hubo mucha ignorancia. Por supuesto que me vas a decir: sí, pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es un texto que muchos utilizan o han utilizado sin saber de qué está hablando, sin entender a qué se debe ni por qué. Porque es verdad, porque hay muchos matrimonios que no los ha unido Dios, ¿sí? Vos me dirás: sí, dame un caso, por ejemplo, dos maometanos, ¿sí? Dos terroristas, un hombre y una mujer terrorista, ¿vos creés que los ha unido Dios? Por favor, hermanos, no seamos tan fáciles de interpretar un texto y tan flojos o tan tibios para interpretar la palabra. Es real. El texto, lo que Dios ha unido, ¿sí? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo va a poder separar. Velo de esta forma. Pero cuando realmente lo ha unido Dios, cuando no fue un acto carnal propio de cada uno,
Y en otro video hemos estudiado por qué muchos divorcios y muchas separaciones. Porque cuando alguien se separa o se divorcia, tenés que preguntarte por qué, no por qué se divorciaron o se separaron, sino por qué se casaron. Y ahí va a estar la respuesta. Muchos se casaron por necesidad económica, otros se casaron por salir de sus casas. Otros se casaron porque ella quedó embarazada, otros se casaron, y hay un montón de versiones por qué se casaron, porque ella era linda, hermosa, una silueta, él era alguien que tenía un buen pasar. Hermanos, mis hermanos, no nos apuremos a prejuzgar cuando decimos, pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sí, la realidad es que lo que Dios ha unido realmente el hombre no lo va a separar jamás, pero lo que Dios ha unido. Bueno, quiero terminar aquí justamente con esta reflexión. Acércate al Señor, y si vos no sos cristiano, y si vos estás teniendo problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida diaria, moral, espiritual, si estás teniendo problemas con la pornografía, empezá a creer la palabra de Dios. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo te diría, recibe a Cristo, por supuesto, pero para que lo recibas tenés que creer que es la verdad, que lo que dice la palabra, que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, por tus pecados, y que al tercer día resucitó. Esta es muestra de que realmente Él es Dios, y que subió al cielo, y que está a la diestra del Padre, y que un día va a venir a buscarnos aquí a la tierra. Va a venir a buscar a los cristianos, a los que han creído, a los que han recibido, a los que fueron sellados con el Espíritu Santo en la promesa. No va a venir a buscar a todos los que levantaron las manos y manifestaron recibir a Cristo. Va a venir a los que realmente fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? Sí, mi hermano, mi amigo, si tú no estás seguro de que fuiste sellado con el Espíritu Santo, yo te diría que realmente escuches la palabra, pidas ayuda a un pastor anciano que enseñe bien la Biblia, ¿sí? Y probablemente todavía no has aceptado a Cristo Jesús de todo corazón. Tal vez tu recibir a Cristo fue una emoción momentánea o fue un acto intelectual, porque yo puedo creer que la Biblia es buena, pero no obedecerla. Yo puedo creer que todo lo que dice acá es verdad, pero no vivir de acuerdo a esta verdad. Yo tengo que realmente creer, puedo entender, sí, la Biblia es verdad, la escribió Dios, sí, puedo a través de personas, el Espíritu Santo la escribió, sí, por inspiración divina, acto por el cual Dios inspira y creó toda la palabra de Dios, pero de nada me va a saber de memoria la Biblia, entenderla, memorizarla, si yo no la creo, porque cuando uno cree en algo, obedece a lo que cree. El problema de la homosexualidad está en la mente, está en el corazón, es lo que uno cree. El tema de la ideología de género está en la mente y en el corazón, y muchos han creído esa mentira y están creídos que van a vivir bien, y al final de sus años, cuando lleguen ancianos, a viejitos, se van a dar cuenta que su vida no es lo que realmente creían que era vida, que no es vida. Y en el más allá, cuando parten de este mundo, se van a encontrar con Dios y se van a encontrar con una condenación eterna, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por eso, arregla tus cuentas con Dios hoy. Presentate delante de Dios. Si tenés duda de tu salvación, si tenés duda de que realmente después que te morís te vas a la misma presencia de Dios, no dejes pasar ni un minuto más. Busca de solucionar esto, porque Dios te ama, Dios es amor. Dios es aquel que produjo que Cristo en la cruz del Calvario entregara todo, que dijera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es amor. Dios es aquel que le dijo a Judas cuando lo fue a entregar, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? Lo trató de amigo, sabiendo que él era el que lo traicionaba. Dios es aquel que cuando encontraron a la misma mujer en el mismo acto de adulterio y la querían apedrear porque la ley decía así, dijo, mujer, vete y no peques más. Dice, ni yo te condeno.
el único que podría apedrear a esa mujer era Jesús. Cuando le dijo allí a los fariseos y judíos, dice que de ustedes esté sin pecado arroje la primera piedra. Y había uno que estaba sin pecado. Sí, había uno. ¿Sabes quién era? El Señor Jesucristo. Pero él no le iba a arrojar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede ver el pecado, pero Dios te ama. Dios te ama. Quiero que mis últimas palabras en este video sean estas palabras. Dios te ama y está dispuesto a perdonarte, hayas hecho lo que hayas hecho. Acordate, todo pecado Dios perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento en tu vida. Tenés que darte cuenta, así como yo me di cuenta un día de mis pecados y pensé, y hoy me digo, ¿cómo pude haber cometido semejante barbaridad? ¿Sí? ¿Cómo lo pude haber hecho? Pero cuando te das cuenta de ese pecado que cometiste, el daño que hiciste, no solamente a tu propia vida, sino a terceros, a personas, ¿sí? Porque a veces cuando uno peca no solamente se hace daño a uno, sino hace daño también a otras personas, familia, hijos, hijas. Eso es arrepentimiento. Si te das cuenta del daño que hiciste, pedí perdón. Dios te ama. Dios te ama y está dispuesto a darte una vida maravillosa. De modo que si alguno está en Cristo, viví en Cristo, estate en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura, es como un niño que ha nacido de nuevo. Vas a ser como un niño y como una niña que nace de nuevo, como una criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, todo lo pasado pasó, pero tiene que haber arrepentimiento, confesión, y Dios restaura. Dios te da una nueva vida, te da un panorama nuevo y nuevas cosas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas ahora van a ser hechas nuevas, renovadas, nuevas. Dios no remienda, es verdad, no pone un remiendo. Dios corta y hace nuevo, y abre un nuevo panorama en tu vida. Que Dios te bendiga. Breve oración. Agradecemos a Dios. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Bendecí a los que van a ver, Señor, esto y que reciban tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, como siempre les digo, en el nombre de Jesús.